A continuación, un toque de la cultura rusa. Buenas tardes, estimados televidentes. Hoy nosotros empezamos la proyección de las películas documentales concedidas generosamente a nuestro programa por el canal de televisión ruso que se llama La Rusia Hoy. Escogimos para ustedes las películas que tocan diferentes aspectos de la vida cultural, social, histórica de Rusia. Y abrimos este ciclo de los documentales con la película sobre las campanas de uno de los monasterios más antiguos rusos, que fue fundado en el siglo XV en el norte de Rusia. Tuvo una historia muy turbulenta este monasterio, porque antes servía como el centro religioso, pero después de la Revolución de Octubre de 1917 fue convertido en uno de los campamentos de los trabajos forzosos y regresó a la vida normal solamente en los años 60 del siglo pasado. Ahora sigue siendo como el centro religioso para los ortodoxos, con muchos peregrinos, y también tiene un museo muy interesante, histórico, de este monasterio. Entonces, le deseamos disfrutar de esta película. El mundialmente famoso monasterio de Solovietsky parece elevarse sobre las aguas desde lo más profundo del Mar Blanco. De este lugar precisamente habla Alexander Solzhenitsyn en su célebre novela Archipiélago Gulag. Fue aquí donde en los primeros años de la época soviética se estableció el primer campo de trabajos forzados. Hoy los monjes han vuelto a vivir en el monasterio y de nuevo se celebran misas y se tañen las campanas, que son nuevas. Las originales desaparecieron bajo circunstancias misteriosas. Vamos a descansar un rato, luego vuelvo a tocar. En los años 20 del pasado siglo, el joven poder soviético se deshace del pasado de Rusia. Las iglesias son demolidas y las reliquias profanadas. De los objetos de culto religioso se extraen las piedras preciosas para luego ser ordenadas según categorías. Se retiraron las campanas para ser fundidas. Las campanas del monasterio de Solovietsky también estaban destinadas a acabar así y fueron cargadas en una barcaza con el objetivo de transportarlas de la isla a tierra firme para su refundición. La barcaza salió al mar pero nunca atracó en ningún puerto, simplemente desapareció. Sergei Golubev pasa aquí todas sus vacaciones desde que hace 10 años oyera por primera vez la historia de las campanas desaparecidas. Durante estos años ha podido estudiar todo lo que sabía de ellas. A principios de los años 70 comenzaron los intentos de localizarlas. Un club estudiantil de buceadores organizó una expedición que recogió los recuerdos de la población local. La información que recogieron estaba alterada o era insuficiente, porque los conocedores principales de aquella información, los que sabían qué había pasado con las campanas, ya habían fallecido para esa época. No quedaba nadie vivo, ¿sabe? Ni siquiera se conservan los cuadernos de bitácora de aquella época. Los documentos referentes a esa época son extremadamente confusos. Por ejemplo, los primeros presos llegaron al monasterio de Solovietsky a principios de junio de 1923.
Sin embargo, los documentos que lo confirman solo aparecieron en octubre. Ni siquiera se sabe quién fue el director del campo en los años 30. También se ignora la fecha exacta en la que las campanas zarparon a la mar y cómo desaparecieron. Aquí, a 158 kilómetros del Círculo Polar, el Mar Blanco está sembrado de islas. En verano el sol casi no se pone y las riberas están cubiertas de bayas. En los numerosos lagos abundan los peces y en los bosques los urogallos y liebres. Durante muchos siglos las islas permanecieron inhabitadas por el hombre. Incluso en nuestra época el archipiélago sigue siendo un lugar de difícil acceso por aire, pero hace siglos parecía directamente inaccesible. Típico del clima norte es la inestabilidad y las tormentas prolongadas. Las corrientes son fuertes y en invierno las islas Solovetsky se convierten en inalcanzables por este medio. Aunque el agua se cubre de hielo, el mar no se congela del todo, de tal manera que resulta imposible tanto cruzar caminando como ir en barco. Los primeros monjes ortodoxos se asentaron aquí a principios del siglo XV. En los siglos posteriores el monasterio fue creciendo y haciéndose cada vez más rico. La cantidad de campanas en el campanario también fue aumentando. Dicen que llegaron a ser unas 50, hoy se conservan solo 2. Normalmente los ornamentos o dibujos de una campana son pequeños porque afectan a la calidad del sonido, pero aquí vemos un ornamento precioso y al mismo tiempo una buena sonoridad. Aunque por lo visto esta campana no sintonizaba del todo bien con el resto de las campanas y la bajaron para colocarla aparte y por eso sobrevivió. En la actualidad, los almacenes del museo albergan campanas, pero ninguna de ellas proviene del monasterio de Solovetsky. En Rusia se han conservado muy pocas campanas que daten de los siglos XIX, XVIII o XVII, porque en todas las épocas las solían refundir. En cuanto se agrietaban, se ordenaba que se refundieran porque ya no sonaban igual, no era el mismo tañido. Por eso todas las campanas, sobre todo las de los siglos XVIII y XIX, se consideran muy valiosas. Víctor, vamos, te esperamos. Sergi está convencido de saber dónde se encuentran las campanas. Llamaron su atención varios puntos en el fondo del Mar Blanco. Ha planeado una ruta para su barca equipada con un sonar. Los buzos tendrán que examinar todas las áreas de interés del fondo marino. Este lugar, conocido como Punto A, despierta un gran interés en los buscadores. Hemos recogido mucha información. Y de hecho no hay muchos lugares donde pueda haber acabado la barcaza. Por eso nos interesa este lugar en concreto. Sergi Golubev monta su campamento en una isla a medio camino entre el monasterio de Solovetsky y el cercano puerto de Kem. Está convencido de que Kem es el lugar a donde llevaban las campanas. El puerto está a tan solo 60 kilómetros y los buzos tienen varias teorías acerca de lo que le ocurrió a la barcaza. De acuerdo con una de las versiones, un remolcador estaba tirando de la barcaza cargada con las campanas cuando se desató una tormenta. El tiempo en el Mar Blanco es muy cambiante. El capitán del remolcador cortó el cabo de remolque y la barcaza se hundió en el agua. Aquí mismo se encuentra el punto A, el mismo punto por el que los buscadores apuestan. Hay algo interesante ahí abajo. Algo parecido a una barcaza. Una segunda teoría dice que la barca navegaba entre la niebla y chocó con una roca semisumergida. El mejor candidato para ello parece ser este lugar, Saltichija. La cresta es de aproximadamente 1 metro de profundidad y es peligroso. Estamos flotando sobre algunas rocas. Las antiguas rutas de navegación cruzaban alrededor de ambos lados de la misma. En la niebla, la barcaza podría haber encallado fácilmente en esta roca porque no había sonar en aquel entonces. Nuestro dispositivo nos está diciendo que ahí abajo hay algo como una lancha o un barco de algún tipo a una profundidad de 15 metros. Por último, una tercera teoría dice que la barcaza fue hundida deliberadamente para ocultar las campanas en espera de tiempos mejores. Si ese fuera el caso, Sergi piensa que esta isla llamada Pesea Luda habría sido el lugar perfecto. Aquí nunca hay olas fuertes. Además, Pesea Luda se menciona en los recuerdos recogidos por los predecesores de Sergi en la expedición de los años 70. La pregunta es, ¿podrían haber escondido las campanas a pesar de las órdenes del gobierno soviético? Es que en los barcos trabajaban los antiguos novicios y trabajadores del monasterio. ¿Sabe Dios en qué condiciones?
El monasterio tenía planes secretos para ocultar sus tesoros. Se sabe que ocurrió al menos una vez durante la Guerra de Crimea. En la década de los años 20, los monjes tuvieron mucho tiempo antes de que llegasen los bolcheviques a las islas Solovetsky. Ocultaron algunas cosas. Había un refugio en la catedral de Nikolsky para ocultarse en caso de ataque. Las reliquias del monasterio fueron efectivamente descubiertas en 1921 y 1922, poco después de que los bolcheviques tomaran el poder. El personal del campamento de trabajo participó activamente en la búsqueda de estos tesoros debido a los numerosos rumores acerca de las riquezas ocultas. Por ejemplo, alguien se dio cuenta de la existencia de una pequeña ventana en una habitación que aparentemente no tenía ninguna entrada. Comenzaron a picar las paredes y no descubrieron el tesoro, pero sí encontraron 2 paquetes que resultaron contener los zapatos de cuero de San Zosima, es decir, reliquias. Los monjes las consideraban sagradas y trataron de ocultarlas. Los monjes tenían su propia opinión acerca de lo que era valioso, al igual que Sergei en la actualidad. En realidad, nuestro objetivo no es hacer que estas campanas suenen de nuevo. Lo importante es que son parte de nuestra historia. Son importantes para nuestro país, Rusia. Las campanas no tienen precio. Son un verdadero testimonio del pasado. Los buzos han llegado al campamento de la expedición. Su voluminoso equipo ocupa toda la playa. Este robot puede examinar el fondo del mar y enviar señales de vuelta a la superficie. Los buzos lo utilizan como último recurso. Debido a que el robot necesita una fuente de energía, como un generador eléctrico, y su uso estará muy limitado en el tiempo. Los buzos han decidido que si encuentran las campanas, pondrán todo su equipo en un barco distinto para grabar el fondo marino en vídeo. Eso ayudará a los equipos que vendrán a sacar las campanas. Parece que los buzos se han preparado a fondo para el viaje, pero luego los acontecimientos toman un giro inesperado. Primero, los exploradores decidieron dirigirse al punto A, que parecía el más interesante. Las imágenes obtenidas con los sonares parecían muy similares a una barcaza hundida. Es muy probable que las campanas perdidas del monasterio de Solovetsky estén sumergidas aquí. Para examinar el fondo, primero hay que marcar el área con boyas. Es importante colocarse en la posición exacta, establecida anteriormente. Andrei, cuando te den la orden, tira la boya. ¡Tírala! En este lugar la corriente es muy fuerte y arrastra al bote con rapidez. Si ya es difícil marcar el área, sumergirse será más complicado aún. Aquí no podrán alcanzar el fondo. Se los llevará la corriente. Vamos a movernos a otro punto hasta que la corriente se calme. No, ya que hemos venido hasta aquí, bucearemos. De acuerdo, pasen entre las boyas. Echen el ancla para que el bote se coloque justo en medio. De repente, bastante lejos del área marcada, un buzo decidió sumergirse sin avisar a nadie. ¿Está atado? No. Ni siquiera está usando la cuerda. Enseguida, el buzo fue arrastrado varios metros por la corriente. Agarra la cuerda. Te sacamos. ¿Cómo has podido sumergirte sin estar atado? El buzo tuvo que ser arrastrado hasta el área señalada con ayuda del bote y en ese momento el segundo buzo también se sumergió sin cuerda de seguridad. Esto nunca se debe hacer. Es un mar, no un lago. Aquí no se puede bucear así. Deben estar atados el uno al otro. El equipo de apoyo de los buzos trata de comportarse como si no hubiese pasado nada, aunque en realidad todos están preocupados porque aquí la corriente puede arrastrar a una persona muy lejos mar adentro. Un marcador de la posición del buzo aparece finalmente a la vista. ¿Y el segundo? ¿Lo has visto? No. ¿Se ha sumergido? Sí, qué idiota. Pronto aparece también el segundo buzo. Encontré una de las boyas, pero ahí no hay nada.
No llegaron hasta el lugar, echaron el ancla demasiado pronto. Tenían que haber pasado entre las boyas. Nos sumergimos siguiendo la cuerda. Yo pasé por debajo de una de las boyas. Tenías que haber avanzado más y echar el ancla entre ellas. ¿Y aquí siempre hay una corriente tan fuerte? A los chicos les faltaban por lo menos unos 30 metros para llegar a la línea marcada por las boyas. Por eso es muy poco probable que el lugar que han examinado sea el que necesitábamos inspeccionar. Sergei decidió moverse al siguiente lugar, la isla de Pechaluda. Aquí nunca hay corrientes ni olas fuertes, y Sergei considera que por ello es donde resultaba más cómodo hundir la barcaza para esconder las campanas. Entonces nadie podía imaginarse que el régimen soviético fuera a durar tanto. En la pantalla del sonar vimos una especie de manchas oscuras, como si la barcaza hubiese volcado y algo se hubiera caído de ella. Esas manchas eran muy oscuras y no había nada alrededor. Este lugar es apartado y fácil de encontrar, pero Sergei lo ha escogido porque aquí es fácil bucear. Los buzos pueden sumergirse directamente desde la orilla. Listo. Sí, sí. Está muy lejos de la orilla. Bastante lejos, a unos 100 metros. Entonces necesitamos ir otra vez. La ruta que seguían los barcos en los años 20 y 30 se diferencia mucho de la actual, pero cuando hace mal tiempo, las naves siguen escapando de las olas y del viento detrás de las islas vecinas. Así es el clima en los mares norteños. El tiempo puede cambiar muy rápidamente y pillar desprevenidos a los marineros descuidados y a aquellos que no se tomen en serio el Mar Blanco. Tras sumergirse cerca de la roca Salchichija, los buzos perdieron todo el entusiasmo que les quedaba y pronto decidieron que era mejor abandonar las islas. El punto A, el lugar más prometedor, quedó sin examinar. En unos días llegará un nuevo equipo de buzos. Tal vez tengan suerte y puedan revelar los secretos que guarda este lugar. En los alrededores del monasterio de Solovietsky viven poco más de 900 personas. Casi ninguna de ellas nació aquí. En la isla ni siquiera hay una maternidad. Para dar a luz, las mujeres tienen que ir al continente. En 1967, el monasterio, que hace tiempo había dejado de ser un campo de trabajos forzados, se convirtió en un museo. En los años 70, el gobierno soviético empezó a buscar gente de todo el país para que fueran a establecerse en el pueblo de Solovki. Es curioso, pero entre los habitantes no hay marineros. Hasta el año 1991 era una zona fronteriza y las personas solo podían acceder a las islas con una invitación. Actualmente, cuando llega el verano y las condiciones meteorológicas son favorables para la navegación, llegan aquí numerosos turistas y peregrinos. Ni siquiera los precios excesivamente altos los echan para atrás. La historia de este lugar tiene para ellos mucha más importancia. Tan solo 30 monjes viven permanentemente en el monasterio y no hay más de 75 en todo el archipiélago. Pero en verano parece que son muchos más, ya que muchos clérigos vienen aquí como peregrinos. Muy bien. Aquí tienen. Chicas, ¿cuántos quieren? Actualmente el Kremlin está en restauración. En el campanario se ha puesto una cruz de titanio. Las cúpulas se han cubierto con madera de álamo que no se va a deteriorar en 25 años. Aún se sigue discutiendo cómo restaurar el mismo monasterio y a qué siglo atenerse, ya que en el siglo XIX fue reconstruido, mientras que es casi imposible reproducir el aspecto que tenía en los siglos XV o XVII. La decoración interior del monasterio fue destruida casi por completo.
Cuando cumplía la función de campo de trabajos forzados, los edificios estaban llenos de literas de 3 o 4 plazas, incluso las iglesias. Lo único que se ha conservado son los frescos de la catedral y probablemente sea porque era difícil llegar hasta el techo. También se ha conservado el ladrillo especial de la cantera de Filipovsky. Cada pieza se elaboraba a mano y se horneaba como si se tratara de pan. Las nuevas campanas ahora se dividen en 2 grupos. Uno de ellos está en el campanario y el otro en el patio. Cuando estas campanas se trajeron aquí en el 2008, se tuvo que construir un campanario temporal, ya que se descubrió que aunque el campanario original había sido redecorado varias veces, su estructura nunca había sido reparada, por lo que no podía soportar el peso de las campanas. Ahora doblan las campanas ligeras, mientras que las más pesadas esperan su turno para cuando se restaure la parte baja del campanario. Entonces sonarán debidamente, ya que ahora el campanario es demasiado bajo y los muros absorben el sonido. Marina es considerada una de las mejores guías de las Islas Solovetsky. Para aquellos que desean visitar los lugares sagrados, es una suerte estar en su grupo, sobre todo cuando lleva a los peregrinos a la Gólgota. Así es como la gente llama a la ermita de la Crucifixión del Gólgota, situada en la isla de Ansar. Incluso hoy se puede acceder a la isla solamente en verano. En invierno es imposible. Aquí no hay nada excepto ermitas y monjes. No se permite a los turistas pasar la noche en la isla. Durante la excursión, Marina habla sobre la historia de este lugar, la vida de los santos y las apariciones milagrosas de la Virgen María. Pero no habla de las campanas, solo lo hace si alguien le pregunta por ellas. Solamente sabemos que bajaron las campanas de Ansar, pero no sabemos cuándo ocurrió. Cuando esto era un campo de trabajos forzados, algunas campanas se usaban simplemente para enviar señales. Probablemente los monjes las bajaron empujándolas rodando desde la montaña al lago. Sabemos que permanecen allí, pero los monjes no han conseguido subirlas desde el fondo del lago por sus propios medios. Ya han encontrado en el lago las campanas de la ermita de la Santísima Trinidad de la isla de Ansar. ¿Pero podrán encontrar también las campanas del monasterio de Solovetsky en el Mar Blanco? Es una labor muy minuciosa. Pueden pasar varios días, meses o años antes de que se consiga algún resultado. Así es como funciona el mundo. Todo se consigue o bien por puro azar o trabajando duro. En las islas Solovetsky, los hallazgos de este tipo casi siempre se producen por puro azar. Cuando ampliaron la pista de aterrizaje del aeropuerto, encontraron estos cabezales de hachas procedentes del monasterio de Solovetsky, que llevaban su sello y sus dibujos. Se usaban como cuña y mazo en los tiempos de los campos de trabajos forzados. Las hojas y los mangos están rotos, están muy dañados, deformados y en muy mal estado. Pero todos fueron fabricados en el monasterio. Por eso, esta colección es única. Ha venido un nuevo grupo de buceadores aficionados para pasar el fin de semana en la isla. Tienen muy pocos días para llevar a cabo la búsqueda de las campanas. Desgraciadamente, el tiempo ha empeorado, pero los buceadores no piensan tirar la toalla. A pesar del mal tiempo, pretenden bajar al fondo para poder registrar el punto A, la zona que consideran más prometedora. Ya han elegido la estrategia de la búsqueda. Tenemos que usar las boyas. Primero se colocan 2 boyas. Trazaremos la ruta con un compás. Imaginemos que nosotros nos dirigimos al norte y la otra pareja va al sur. Nos encontramos en este punto con las cuerdas totalmente desenrolladas. Sí, así cubriremos toda la zona. Desde el primer momento empezaron a surgir dificultades. Los buceadores han de sumergirse al agua durante la marea baja, ya que según las previsiones el tiempo va a empeorar, lo que dificultará todavía más su labor. Tienen que remar para alejarse de la costa. Sigue esta ruta. Han encontrado la zona muy rápido, han determinado las coordenadas y es en ese momento cuando empiezan los problemas. En la barca de los buceadores se apaga el motor. Mientras intentan encenderlo, la corriente se lleva a las otras barcas. Parece que esta vez la corriente es todavía más fuerte que antes. Es muy complicado mantener la barca a flote en un sitio determinado y tirar la boya de señalización.
Ahora el viento y la corriente son más fuertes. Por eso la barca gira sobre el agua y se aleja del lugar donde tendría que estar. Este sitio está maldecido. De repente aparece en la superficie del agua la boya que marcaba el punto A cuando hacía buen tiempo. Eso infunde esperanzas a los buceadores. Pero en cuestión de segundos, la corriente se lleva lejos la barca. ¿Qué fue? ¿Volvemos? ¿A dónde? A casa. Hagamos un último intento. De acuerdo, solo uno más. Pero todo salió mal, ni siquiera consiguieron anclar las embarcaciones. ¿Hemos pasado la boya o no? ¿Dónde está? Ya está a 190 metros de nosotros. La corriente nos arrastra muy rápido. No podemos bucear, la corriente es demasiado fuerte. Si buceamos ahora, luego nos tendrán que buscar a nosotros. El tiempo está bueno, pero la corriente es tan fuerte que tendrán que ir a rescatarnos. Durante varios días el archipiélago se vio azotado por el viento y la lluvia. Los buceadores nunca tuvieron la oportunidad de inspeccionar la zona prevista. Parece que el Mar Blanco quisiera guardar su secreto durante algo más de tiempo. Si quieren, sigo tocando un rato más. Estimados televidentes, esperamos que les gustó la película que acaba de ver y para adelantar quisiera decir que escogimos para el próximo programa la película muy interesante sobre el ballet ruso. Entonces, espero que nos veamos la próxima semana y les deseo todo lo bueno. Hasta luego.